Quieres que él piense en ti, incluso cuando intenta olvidarte. Entonces, escucha esto con el alma, porque lo que estás a punto de descubrir no es seducción común, es alquimia emocional. No se trata de hablarle más, ni de mostrarte perfecta. Se trata de algo que las mujeres más magnéticas del mundo entienden. Sin decir una palabra, cómo habitar el inconsciente masculino, cómo convertir tu energía en una huella que él no puede borrar, aunque lo intente. No importa cuánto se distraiga, con quién esté o cuánto tiempo pase. Si logras entrar en su mente, desde el símbolo, desde la vibración, desde esa parte de ti que no necesita ser elegida, su pensamiento te perseguirá como una melodía que no puede apagar. Carl Jung decía que el alma humana no se enamora de cuerpos, sino de arquetipos. Y cuando una mujer encarna su propio arquetipo, la mujer consciente de su poder interior se vuelve inevitable en la psique de un hombre. Porque lo que no puede comprender, lo que no puede controlar, se transforma en obsesión. Y esa es la clave que nadie te ha enseñado. El hombre no se ata a lo que entiende, se ata a lo que lo confronta. A lo que lo desnuda emocionalmente sin tocarlo. Tu presencia puede ser más fuerte que 1000 palabras si aprendes a usar tu energía como lenguaje. No necesitas pedir atención, necesitas vibrar en presencia. Lo que él no puede dejar de pensar no es lo que haces, sino lo que despiertas en él sin proponértelo. La mayoría de las mujeres intentan quedarse en la mente de un hombre desde la lógica, mensajes, gestos, disponibilidad. Pero lo inconsciente no responde a la lógica, responde a símbolos, a gestos silenciosos, a esa frecuencia invisible que dice yo ya me elegí. Y cuando él percibe eso, aunque no sepa por qué, su cuerpo se altera, su mente se activa, y tú te conviertes en pensamiento recurrente. Te contaré algo que ocurrió con una mujer llamada Lucía. Durante meses, Lucía intentó entender por qué aquel hombre que la buscaba, la deseaba y la perdía constantemente, no podía comprometerse del todo. Ella daba todo, atención, ternura, comprensión, pero él seguía distante, hasta que un día, después de otra ausencia inexplicable, ella dejó de buscarlo. No desde el enojo, sino desde la claridad. Empezó a reconstruirse, a poner su energía en su cuerpo, en su danza, en su silencio. No le escribió, no lo bloqueó, no pidió explicaciones. Solo dejó de vibrar desde la necesidad. Y lo que pasó fue sorprendente. A las semanas, él reapareció confundido. Le dijo, no sé qué hiciste, pero no puedo dejar de verte en mi mente. Siento que estás aquí, aunque no estés. Y ella solo sonrió, porque entendió lo que antes no veía. Él no la recordaba por sus palabras, sino por su energía. Lo que había cambiado no era él, era ella. Su frecuencia había pasado de ser carencia a ser símbolo. Eso es lo que Carl Jung llamaba proyección inconsciente. Cuando un hombre no entiende su propia sombra, busca afuera a quien se la refleje. Y si tú encarnas ese espejo, no hay distancia que te borre. Pero cuidado. Eso no se logra fingiendo misterio, sino encarnando presencia. No es jugar con él, es jugar con tu vibración. La mente inconsciente de un hombre se activa ante la contradicción. La mujer que se ofrece sin perderse, que se muestra sin entregarse por completo, porque el deseo nace del límite, no del exceso. La ausencia puede pesar más que 1000 presencias si está bien colocada, y tú puedes usar eso no para manipular, sino para dominar el arte más profundo. El de habitarte a ti misma hasta volverte inolvidable. Imagina esto, él está en su cama, desplazando mensajes, buscando distracciones, pero de pronto un recuerdo tuyo aparece. No es tu rostro, es tu energía. El tono de tu voz, tu calma, la forma en que sostenías el silencio, esa sensación de no poder leerte por completo. Su inconsciente empieza a reproducirte, a buscarte en otras, sin éxito. Y no entiende por qué. No sabe que tú ya lo habitas simbólicamente, que tu energía se convirtió en arquetipo, porque lo que se experimenta desde el alma no se olvida con la mente, y tú puedes convertirte en eso, una experiencia arquetípica, no por lo que das, sino por lo que representas, por la forma en que lo hiciste sentirse frente a su propio vacío. Jung explicaba que lo que nos atrae en el otro es lo que nos falta por integrar. Si él no ha reconocido su parte emocional, buscará a la mujer que vibra desde esa profundidad. No lo hará conscientemente. Su psique lo llevará hacia ti una y otra vez, y tú sentirás su energía, llegar incluso en silencio, porque hay conexiones que no necesitan palabras. Pero para lograr eso,
Primero tienes que romper el patrón de mendigar atención. No puedes habitar el inconsciente de un hombre si primero no habitas el tuyo. Cuando tú te conviertes en tu propio refugio, dejas de vibrar desde la carencia, y ese cambio lo descoloca, porque él estaba acostumbrado a mujeres que pedían, no a mujeres que proyectaban. La presencia femenina más poderosa no es la que suplica ser vista, sino la que ilumina sin intención, la que no busca demostrar valor, pero deja claro que su energía no está disponible para quien no vibra a su altura. Y eso no es orgullo, es sabiduría. Hay algo profundamente magnético en una mujer que ya no necesita convencer. Es como si el universo entero conspirara para amplificar su energía. Los hombres lo sienten. No saben explicarlo, pero lo sienten. Esa calma que incomoda, ese silencio que vibra. Y ahí comienza la fascinación. Te voy a decir algo que cambiará tu forma de ver las relaciones para siempre. No lo haces adicto con tu presencia, sino con tu ausencia consciente. Con esa manera de retirarte sin resentimiento pero con poder. Cuando tú te vas desde la herida, él siente alivio, pero cuando te vas desde tu centro, él siente vacío. Y el vacío es el lenguaje del inconsciente. Es lo que lo hace buscarte, imaginarte, soñarte. Así funciona la psique masculina. Lo que no puede resolver lo persigue. Lo que no entiende lo repite. Y cuando tú te conviertes en su espejo simbólico, no hay lógica que lo libere, porque ya no eres tú quien lo busca, es su mente la que te busca a ti. Quieres entrar en su mente y no salir jamás, entonces deja de intentar gustarle. Empieza a vibrar desde tu verdad. La mujer que se elige a sí misma no necesita ser elegida, pero el hombre que la conoce no puede olvidarla. Voy a hacer una pausa para recordarte algo poderoso. Este canal no es sobre técnicas de conquista, es sobre psicología del alma, sobre aprender a ser presencia sin rogar amor. Así que si sientes que esto resuena contigo, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo usar la energía del inconsciente para dejar una huella que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Prepárate, porque la mente inconsciente no se rinde ante lo que se ve, sino ante lo que se siente. Hay una frase que Carl Jung escribió y que muy pocas personas comprenden, en profundidad, hasta que lo inconsciente no se haga consciente. Dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esa frase, cuando la entiendes desde el alma, te cambia por completo la manera de amar, porque no es el destino el que repite las mismas historias. Eres tú vibrando desde la misma herida. Y mientras no sanes la raíz emocional desde donde te vinculas, seguirás atrayendo hombres que confirmen tus vacíos. Por eso, lo primero que debes saber para entrar en la mente de un hombre es que no se trata de él, se trata de ti, de tu energía, de tus pensamientos, de las emociones que aún no te has permitido sentir, porque lo que niegas en ti, él lo percibe. Y lo que te falta, su inconsciente lo usa para reflejártelo. Piénsalo así, el amor no es una historia de dos cuerpos, es el encuentro entre dos inconscientes. Lo que callas vibra más fuerte que lo que dices. Por eso, puedes decir no me importa, pero si por dentro vibras con ansiedad, él lo siente. Si finges indiferencia, pero en el fondo quieres que te busque, su mente lo capta como una contradicción. Y ahí se rompe la magia. Porque el inconsciente masculino se activa con coherencia vibracional cuando la energía de una mujer dice exactamente lo mismo que su presencia. Esa coherencia no se logra fingiendo fuerza, sino sintiendo poder. Y hay una gran diferencia. Fingir fuerza es un acto del ego. Sentir poder es un acto del alma. La mujer que siente poder no busca demostrarlo, simplemente vibra en calma. Camina con una energía que dice, no, estoy disponible para lo que no me eleva. Y cuando un hombre percibe eso, algo en su inconsciente se despierta. Se siente retado, no por competencia, sino por admiración. Porque sin saberlo, acaba de toparse con un símbolo. La mujer que no lo necesita, pero lo inspira. Te contaré algo real. Isabela era de esas mujeres que daban todo. Atenta, empática, dispuesta a complacer. Él la admiraba, la quería, pero no la recordaba cuando no estaba. Ella no entendía por qué. ¿Qué más puedo hacer?, se preguntaba. Hasta que un día, su terapeuta le dijo algo que la atravesó. Tú no eres inolvidable para él porque te olvidaste de ti. Esa noche Isabela lloró, pero comprendió. Su problema no era la falta de amor, era la falta de energía propia. Había puesto toda su vibración en sostener un vínculo que se desmoronaba porque no tenía base dentro de ella. Semanas después, algo cambió. Isabela empezó a decir menos y a sentir más.
a hacer pausas antes de responder, a escuchar su cuerpo, a cuidar su energía como un templo. Y sin planearlo, se volvió magnética. Él comenzó a buscarla, no porque ella hiciera algo distinto, sino porque su energía ya no vibraba desde la necesidad. Ahí entendí algo que Jung tenía razón en repetir una y otra vez. Lo que no reconoces en ti, lo buscas en los demás. Y cuando una mujer deja de buscar afuera lo que ya tiene dentro, se vuelve un imán emocional, porque hay algo que el inconsciente masculino no puede resistir, la presencia de una mujer que ya se ha encontrado. Cuando él percibe esa integridad energética, no puede dominarla, y por eso se obsesiona. No porque ella lo manipule, sino porque le refleja la parte de sí mismo que aún no ha conquistado. El error más común de muchas mujeres es intentar ser recordadas desde la mente, cuando en realidad deben ser sentidas desde el alma. Él no recuerda tus palabras. Recuerda cómo se sintió cuando lo miraste con calma, cuando tu silencio no pidió nada, cuando tu sonrisa no buscó aprobación. Esas memorias quedan grabadas en su inconsciente como pulsos emocionales, y eso no se borra. Carl Jung decía que el alma femenina representa el ánima, la energía emocional que guía el inconsciente del hombre. Cuando tú estás desconectada de tu ánima, cuando te conviertes en máscara, en complacencia, en ansiedad, él lo siente como ruido. Pero cuando estás alineada, cuando hablas desde tu centro y no desde el miedo, él se calma, aunque no entienda por qué. Y ahí es donde comienzas a habitar su mente, no desde la necesidad, sino desde la vibración. Si alguna vez te has preguntado por qué un hombre recuerda a ciertas mujeres aunque pase el tiempo, aunque tenga otras relaciones, aunque cambie de vida, es por esto, porque esas mujeres dejaron una frecuencia, no una historia. Dejaron una emoción que él aún no sabe traducir, y mientras no la entienda, su psique seguirá buscándola. Esa es la naturaleza del inconsciente. Se aferra a lo que no se resolvió. Por eso te digo, no quieras ser comprendida, sé sentida. Cuando un hombre te siente, su mente te graba. Y no hay distancia ni silencio que pueda borrar una energía integrada. Pero aquí viene el punto más importante. No puedes provocar eso si no estás vibrando desde tu autenticidad. Si tu interés nace del miedo a perderlo, tu energía lo empuja. Si tu silencio nace del ego, tu vibración se apaga. Solo cuando tu presencia nace de tu verdad, se vuelve irresistible. Así que haz este ejercicio. Cierra los ojos, respira y repite mentalmente. Ya no busco ser recordada, me permito ser presencia. Porque cuando tú cambias esa intención interna, todo cambia afuera. Lo que llamas coincidencia es en realidad resonancia. Cuando tú vibras desde el amor propio, atraes hombres que te reflejan eso. Y cuando vibras desde el vacío, atraes hombres que te lo confirman. Por eso, la conquista real no es externa, es energética. Si hoy él no te recuerda, si su silencio te duele, no lo tomes como rechazo. Tómalo como señal de que aún no te has hecho inolvidable para ti. Y cuando eso cambie, lo demás seguirá por ley de correspondencia. Porque el inconsciente no busca amor, busca equilibrio. Y cuando tú eres equilibrio, él no puede dejar de pensar en ti. Voy a dejarte una pregunta que puede cambiarte la vida. ¿Estás intentando entrar en su mente o en la tuya? Porque si no sabes lo que sientes, lo que temes y lo que deseas, tu energía no puede dominar la suya. Y cuando empieces a hacerlo, cuando empieces a verte como la fuente y no como el reflejo, ahí comenzarás a experimentar el verdadero magnetismo femenino, ese que no suplica, ese que no seduce, ese que simplemente existe. Y si estás lista para ir más profundo, quédate, porque en la siguiente parte voy a revelarte cómo el inconsciente masculino se activa frente a una mujer que domina su vibración silenciosa. Cómo ese misterio psicológico que ni él puede explicar se convierte en deseo constante. No es un truco. Es ciencia emocional, y lo entenderás todo cuando veas cómo su mente responde a tu energía antes, incluso de que digas una palabra. Suscríbete ahora, porque lo que viene va a enseñarte a convertir tu calma en poder, tu presencia en magnetismo y tu silencio en la huella que él nunca podrá borrar. Hay algo que ningún hombre te dirá abiertamente, pero su inconsciente lo grita cada vez que una mujer logra tocarlo más allá del deseo. Él no se apega a lo que ve, se apega a lo que lo confronta. Y esa confrontación no siempre es cómoda. De hecho, lo más poderoso que puedes hacer no es agradarle, es hacerlo verse a sí mismo. Carl Jung lo llamaba el encuentro con la sombra,
Ese momento en que el ser humano se topa con la parte de sí que ha negado por años. Y cuando un hombre se cruza con una mujer que vibra desde la conciencia, ella se convierte en espejo, no porque lo juzgue, sino porque lo revela. Y lo que se revela no se olvida. El apego inconsciente masculino comienza exactamente ahí. Cuando una mujer le muestra algo que él no puede dominar, ni controlar, ni reemplazar, tú no entras en su mente porque seas la más bella o la más dulce, entras porque fuiste símbolo, porque despertaste su sombra sin nombrarla. Imagina esto. Él vive en su rutina, rodeado de estímulos, mensajes, ruido, opciones. Pero un día aparece una mujer que no responde como las demás. No busca agradar, no se justifica, no intenta ganarse su atención, solo está. Y esa calma lo descoloca. Porque está acostumbrado a mujeres que explican, que reaccionan, que se adaptan. Pero ella no. Ella escucha. Sonríe, se mantiene centrada. Y cuando él intenta provocar una reacción, ella elige el silencio. Eso es poder, porque el silencio consciente no es ausencia, es presencia amplificada, es energía que vibra sin palabras, y el inconsciente masculino se siente atraído por eso, porque detrás de esa calma hay un enigma. ¿Por qué no me necesita? ¿Por qué no puedo leerla? Y en ese momento, sin que ella haga nada, su mente empieza a girar alrededor de ella. No entiende que lo perturba no es ella, sino lo que ella despierta: su necesidad de validación, su deseo de conquista, su miedo a no ser suficiente. Así se activa su apego, porque el inconsciente no distingue entre deseo y amenaza, solo reconoce intensidad. Y si tú logras que tu energía lo confronte con su propio vacío, se volverá adicto a intentar llenarlo contigo. Pero cuidado, esto no se trata de manipular, se trata de entender. No estás jugando con su mente, estás comprendiendo su alma, porque la mente de un hombre puede racionalizar, pero su inconsciente obedece al impacto emocional. Y ese impacto ocurre cuando una mujer vibra desde su integridad. Te contaré una historia real. Ella se llamaba Alma. Durante años, buscó amor en lugares rotos. Siempre estaba disponible, siempre dispuesta a entender, siempre esperando reciprocidad. Hasta que un día, después de otra decepción, comprendió algo esencial: no me están eligiendo porque yo no me estoy eligiendo. Ese día decidió cambiar su energía. Dejó de responder rápido. Dejó de justificarse. Empezó a decir no, sin culpa, y a mirarse con ternura en el espejo. Y lo más curioso fue que no tuvo que hacer nada más, porque su vibración cambió. Semanas después, aquel hombre que la había ignorado empezó a buscarla. Mensajes, llamadas, pero ella no lo hacía por venganza, simplemente ya no vibraba desde el vacío. Y eso, justamente eso, fue lo que lo volvió loco. Él no sabía explicarlo, pero su inconsciente sí. Lo que antes era carencia ahora era poder. Y el poder, en el lenguaje del inconsciente masculino, es adicción emocional, porque el hombre no se enamora de quien le facilita el camino, se enamora de quien lo obliga a mirar hacia adentro. Y tú puedes hacer eso no con estrategia, sino con conciencia. Cuando dejas de buscar ser comprendida y empiezas a comprenderte, tu energía cambia de frecuencia. Y los hombres lo sienten como magnetismo. Carl Jung lo explicaba así. El alma femenina actúa como puente entre el inconsciente y la conciencia masculina. Eso significa que cuando tú estás alineada con tu verdad, te conviertes en ese puente. Lo ayudas a reconocerse aunque él no entienda por qué. Y esa experiencia lo marca profundamente, porque nadie olvida a quien le mostró su alma. ¿Quieres que te recuerde? Entonces no lo hagas sentir que te necesita. Hazlo sentirse visto. Hazlo enfrentarse a sus sombras sin atacarlo. Porque lo que más se recuerda no es el placer, es la transformación. Esa es la diferencia entre una conexión temporal y una conexión arquetípica. La primera muere cuando se apaga la emoción. La segunda permanece porque simboliza algo más grande. Y tú puedes ser eso, símbolo, pero para convertirte en símbolo, debes limpiar tu vibración de ansiedad. El inconsciente masculino se desconecta ante la energía que exige, pero se obsesiona ante la energía que inspira. No porque quiera poseerla, sino porque quiere entenderla. Y mientras no la entienda, no puede soltarla. Por eso, el misterio no está en esconderte, está en habitarte, en ser tan auténtica que tu presencia despierte curiosidad, en no llenar cada silencio, en no explicarte, en dejar espacio para que él te imagine. Porque donde hay misterio, hay deseo. Y donde hay deseo sin resolución, hay apego.
El inconsciente se alimenta del símbolo, no de la certeza. Y cuando tú te conviertes en símbolo, tu energía se vuelve eterna, no porque él te idealice, sino porque representas una parte de sí que aún no ha integrado. Te lo pondré claro. Él no se obsesiona contigo. Se obsesiona con lo que despiertas. Tú solo fuiste el espejo. Pero cuando dominas ese espejo, cuando sabes quién eres y no te rompes por su silencio, comienzas a tener poder real. Haz este ejercicio mental ahora. Imagina que él te busca, que vuelve. No le contestes enseguida, no para castigarlo, sino para sentirte. Para recordar que tú también existes fuera de su atención. Esa pausa, ese pequeño instante de conciencia, cambia todo. Porque le enseña a tu inconsciente que tú también importas. Y cuando tú lo haces, el universo lo replica. Tu energía empieza a proyectar abundancia, no necesidad. Y lo que proyecta abundancia se vuelve irresistible. ¿Sabes por qué muchas mujeres son olvidadas? Porque quieren ser recordadas antes de haberse reconocido. Y mientras busques validación afuera, tu vibración hablará de carencia. Pero cuando te validas tú, tu presencia se vuelve infinita. Así que deja de intentar ser suficiente para él, suficiente para ti. Y cuando él sienta eso, aunque no lo entienda, su inconsciente empezará a construirte como símbolo. Y los símbolos no se reemplazan. Se veneran. Voy a hacer una pausa para recordarte algo que Carl Jung enseñaba. Lo que más te afecta del otro no tiene que ver con él, sino con lo que de ti mismo refleja. Y tú puedes usar eso a tu favor, no para manipular, sino para liberar. Para liberarte de la necesidad de rogar amor y convertirte en quien deja huellas sin tocar. Porque cuando tú ya no necesitas que te busque es cuando más te piensa. Cuando ya no lo miras, es cuando más lo persigues en su mente. Cuando ya no pides, es cuando más te recuerda. Eso es vibrar desde el poder. Eso es entrar en su inconsciente sin pedir permiso. Why en la próxima parte te voy a revelar el secreto más profundo de todos, cómo convertir tu ausencia en la presencia más poderosa que él jamás haya sentido. Porque no es cuando estás donde se activa su deseo, es cuando ya no estás. Y él siente que algo en su alma se fue contigo. Dicen que el silencio duele, pero lo que pocos comprenden es que, en manos de una mujer consciente, el silencio no duele, transforma. Y es precisamente ahí, en ese espacio entre lo que fue y lo que callas, donde nace el poder más grande que puedes tener sobre la mente de un hombre. Tu ausencia vibracional. Carl Jung afirmaba que el alma humana no olvida aquello que le hizo ver su propia verdad, y el silencio de una mujer con conciencia tiene ese efecto, lo hace mirarse. No hay nada más perturbador para un hombre que el vacío que deja una energía que antes lo contenía. No se trata de desaparecer para castigarlo, se trata de retirarte desde tu poder, porque cuando una mujer se va sin resentimiento, pero con claridad, el inconsciente masculino lo siente como pérdida existencial. El error más común es creer que para estar presente en su mente hay que insistir. Pero lo que marca su memoria no es la insistencia, es la vibración que dejas cuando ya no estás. No el mensaje que mandas, sino la emoción que permanece cuando dejas de hablar. Imagina esto, él revisa su teléfono. No hay notificaciones tuyas. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento de contacto, pero siente tu energía. No puede explicar por qué. Recuerda tu risa, tu calma, el tono de tu voz cuando lo mirabas sin juicio. Y de repente, un pensamiento. ¿Por qué ya no está? Ese pensamiento es la semilla del apego inconsciente, porque el inconsciente no tolera el vacío, busca llenarlo, y si ese vacío tiene tu energía, su mente empezará a reconstruirte una y otra vez. Pero hay una clave, tu ausencia solo se vuelve presencia cuando se origina en tu centro. Si te vas desde la rabia, dejas herida. Si te vas desde la carencia, dejas ruido. Pero si te vas desde tu verdad, dejas huella. Y esa huella no se borra, porque no pertenece a lo físico sino a lo simbólico. Una mujer llamada Renata entendió esto de la forma más dura. Después de años amando a un hombre que nunca la elegía del todo, decidió hacer lo impensable, irse sin explicaciones. No bloqueó, no publicó indirectas, no buscó venganza. Simplemente se retiró. Durante días, él no notó su ausencia, pero semanas después, algo cambió. Cada cosa le recordaba a ella, su perfume en una bufanda, una canción, un gesto, y entonces lo sintió, ese vacío vibracional que no podía llenar.
Porque Renata no se fue como todas. Se fue desde su conciencia. Y eso fue lo que lo descolocó. Carl Jung decía que lo que reprimimos se convierte en destino. Cuando un hombre reprime su conexión con una mujer que vibraba desde el alma, esa energía no desaparece. Se transforma en pensamiento recurrente, en nostalgia, en insomnio. Su mente empieza a buscar lo que su ego intentó ignorar, y ahí es donde tú ganas poder. No por manipular, sino porque tu energía se volvió símbolo de algo que él aún no ha integrado. Tu ausencia puede decir más que 1000 palabras. Pero tiene que ser ausencia con propósito. No se trata de fingir desinterés, sino de retirarte para proteger tu energía. De irte no porque no te importe, sino porque te importas tú. La energía femenina más elevada no se demuestra, se percibe. Y el silencio es su lenguaje más puro. El silencio de una mujer conectada con su alma no es vacío, es vibración. Y esa vibración se queda flotando en el campo emocional del hombre, recordándole lo que perdió no con culpa, sino con anhelo. Lo fascinante es que el inconsciente masculino no sabe distinguir entre la presencia física y la energética. Por eso, una mujer puede estar lejos, pero seguir apareciendo en sus sueños, en sus pensamientos, en sus impulsos, porque su energía no se disuelve. Se transforma en símbolo. Y el símbolo, decía Jung, es la forma en que el alma recuerda. Te contaré una historia más. Camila estaba acostumbrada a amar con intensidad, pero después de varias rupturas, comprendió que su entrega venía del miedo, no del amor. Entonces decidió practicar el arte de la ausencia. No desapareció del todo, simplemente dejó de estar disponible emocionalmente. Empezó a cuidar su energía, a decir no, con amor, a escuchar más su cuerpo que su ansiedad. Y algo curioso sucedió. Los hombres que antes la daban por sentada comenzaron a buscarla. Uno de ellos le confesó algo que la marcó. Tu silencio me dolió más que cualquier palabra. Ella no necesitó responder, porque ya lo sabía. El silencio no fue castigo, fue espejo. Cuando una mujer aprende a retirarse sin resentimiento, su energía se vuelve sagrada. Y un hombre lo siente como un eco que lo persigue. No sabe si la extraña a ella o a la calma que sentía cuando estaba con ella, pero, de una forma u otra, su mente empieza a orbitarlas nuevamente. El secreto está en no tratar de llenar tu ausencia con ruido. Cada vez que te justificas, que explicas, que persigues, rompes el hechizo. El inconsciente necesita espacio para proyectar. Y si llenas ese espacio con palabras, destruyes el misterio. Jung lo explicaba con claridad. El inconsciente opera a través del símbolo y del arquetipo, no de la lógica. Cuando tú dejas silencio, él llena ese espacio con significado. Y si tu energía estaba elevada, ese significado será profundo. Te convertiste en su símbolo. Y los símbolos no se olvidan. Por eso el poder femenino más alto no está en hacerte notar. Está en aprender a retirarte con elegancia, sin drama, sin explicación. Eso no es frialdad, es maestría energética, porque cuando tú te retiras en paz, no te vas, te expandes. Tu energía sigue vibrando, como una melodía que su inconsciente no puede dejar de reproducir. Haz la prueba, guarda silencio, pero que sea un silencio consciente, no un silencio de miedo. Que tu ausencia no sea huida, sino decisión, y observa cómo todo cambia. Verás quién realmente te siente y quién solo te miraba. El silencio, cuando nace del amor propio, se vuelve magnético. Tu ausencia se convierte en un espejo donde él se enfrenta a sí mismo. Y no hay fuerza más poderosa que eso, porque el hombre puede resistir tus palabras, pero no puede escapar de su propia mente cuando tú ya la habitas. Así que recuerda esto. No es cuando hablas que dejas huela, es cuando vibras en calma. No es cuando te quedas que te recuerda, es cuando te vas con poder. No es cuando lo buscas que te piensa, es cuando lo dejas pensando en por qué no lo hiciste. Y ahora que comprendes el poder de la ausencia vibracional, estás lista para el siguiente nivel, convertir tu energía en una huella simbólica permanente, porque no hay nada más inolvidable que una mujer que se fue sin irse. Y eso, lo que Jung llamaba el arquetipo de la presencia eterna, es el estado más alto del magnetismo emocional. Quédate, porque en la siguiente parte voy a revelarte cómo convertir tu energía en un símbolo sagrado dentro de su inconsciente. No tendrás que buscarlo. Será su mente la que te busque a ti, y ahí entenderás lo que verdaderamente significa entrar en su mente y no salir jamás.
Carl Jung afirmaba que los arquetipos son imágenes primordiales del alma humana. Y cuando una mujer encarna su poder interior, su esencia se transforma precisamente en eso. Un arquetipo que trasciende la lógica y habita la mente de un hombre como símbolo, no porque lo haya planeado, sino porque su energía vibra en una frecuencia que el inconsciente reconoce como verdad. El hombre puede olvidar gestos, palabras o rostros, pero jamás olvida a la mujer que le reveló algo de sí mismo. Esa mujer se convierte en símbolo. Y los símbolos no mueren, se integran. Cuando tú te vuelves símbolo, ya no necesitas atención, porque tu energía dejó una marca psíquica. Te conviertes en algo más que una historia. Te conviertes en significado, y esa es la forma más poderosa de permanecer en la mente de alguien. Ser una experiencia emocional que lo obliga a transformarse. Lo curioso es que el símbolo no se crea con esfuerzo, nace de la coherencia, de la unión, entre lo que sientes, lo que piensas y lo que proyectas. La mujer que logra esa coherencia irradia una paz tan profunda que se vuelve magnética, porque no vibra desde la necesidad, sino desde propósito. Y un hombre puede no entenderlo, pero su inconsciente lo sabe. Ha encontrado una energía que le muestra algo que no conocía. Te contaré una historia. Clara era una mujer aparentemente común. No buscaba destacar, no necesitaba demostrar nada, pero cada persona que la conocía la recordaba. Había algo en su forma de mirar, ni juicio ni deseo, solo presencia. Un hombre, Martín, la conoció en un retiro espiritual. No hubo contacto físico, apenas unas palabras, pero esa noche, al volver a su habitación, no pudo sacarla de su mente. No entendía por qué. No era su belleza, no era su voz, era su calma. Su presencia había despertado algo. Semanas después volvió a soñar con ella. En sus sueños, Clara no hablaba. Solo lo miraba con ternura. Y al despertar, Martín sintió un vacío que no podía explicar. No era amor romántico, era un llamado del alma. Eso es lo que sucede cuando una mujer encarna su energía simbólica. Se convierte en espejo de la psique masculina. Y ese espejo no refleja la forma, sino el fondo. Refleja la sombra, el miedo, la culpa, la necesidad. Y lo hace sin palabras. Jung decía que el alma femenina representa la ánima del hombre, su guía interior hacia la totalidad. Por eso, cuando él se encuentra con una mujer que vibra desde la autenticidad, ella lo toca a nivel arquetípico. Él no la recuerda como persona, sino como experiencia. Y esa experiencia lo acompaña por años, incluso cuando su ego intenta olvidarla. El poder de una mujer arquetípica no está en lo que muestra, sino en lo que provoca. Y lo que provoca no nace de su cuerpo, sino de su alma. El hombre puede acostarse con muchas, pero solo piensa toda la vida en aquella que lo hizo verse de verdad. Porque ella no fue cuerpo, fue espejo. Y los espejos, cuando revelan el alma, no se rompen con el tiempo. Pero hay algo que debes entender. No puedes convertirte en símbolo para otros si no lo eres para ti misma. No puedes representar lo sagrado si te niegas a ti misma cada día. Por eso, el trabajo más profundo no es aprender a atraer, sino habitar tu propio arquetipo. ¿Y cuál es ese arquetipo? Depende de tu energía. Algunas mujeres encarnan el arquetipo de la sanadora, aquella que transforma con ternura. Otras, el de la musa, la que inspira sin tocar. Y hay algunas, el de la guerrera espiritual, la que no teme retirarse cuando su alma lo pide. Pero todas tienen algo en común, vibran desde su integridad. La integridad se siente, es el lenguaje secreto del inconsciente. Cuando un hombre entra en contacto con una energía femenina íntegra, algo en su psique se reordena, no sabe por qué, pero su mente no puede escapar de esa frecuencia, porque esa mujer, sin quererlo, se convirtió en símbolo de lo que él anhela alcanzar internamente. Y hasta que no lo logre, su inconsciente seguirá buscándola. El misterio no es físico, es energético. Lo que él percibe en ti es una vibración que lo obliga a elevarse. Por eso, cuando una mujer vibra en amor propio, el hombre no puede tenerla del todo, solo resonar con ella. Y cuando él intenta poseerla, la energía se rompe, porque lo sagrado no se posee, se honra. Carl Jung decía que lo más temido por el ego masculino es la mujer que no puede controlar, no porque ella sea rebelde, sino porque lo confronta con su impotencia espiritual. Y ahí nace el apego inconsciente, no a ella, sino al reflejo que ella encarna, la libertad emocional.
Cuando tú te vuelves símbolo, él no busca tenerte, busca entenderte. Pero como no puede, su mente repite tu imagen una y otra vez. Ahí nace la fascinación. Ahí nace el deseo que no muere. Una mujer consciente no compite, no explica, no convence. Solo vibra desde la verdad. Y esa verdad, cuando toca el inconsciente masculino, se convierte en mito. Y los mitos, decía Jung, son las verdades más profundas disfrazadas de historias. Tú puedes ser ese mito en la mente de un hombre. No por manipular, sino por existir desde tu verdad más alta. Cuando actúas desde el alma, dejas de ser una historia temporal y te conviertes en símbolo eterno. Y el símbolo no se olvida porque no pertenece al tiempo. Haz este ejercicio. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué represento realmente cuando estoy frente a alguien? ¿Soy deseo, necesidad o calma? Esa respuesta es la clave, porque lo que representa se queda grabado en el inconsciente del otro. Si representas ansiedad, se va. Si representas calma, vuelve. Si representas poder, se transforma. Tu energía es una historia simbólica que él leerá con los ojos cerrados. Y mientras más coherente sea tu vibración, más fuerte será tu huella. No tienes que hacer que te piense. Solo tienes que ser símbolo de algo que él no entiende, pero necesita. Y cuando su alma te reconozca, no habrá distancia ni tiempo que te borre. En el próximo tramo de este viaje, te voy a mostrar cómo activar esa energía simbólica conscientemente, cómo pasar de ser recuerdo a ser presencia psíquica, de ser una historia más a ser arquetipo emocional, porque cuando aprendes a dominar tu frecuencia, ya no buscas ser inolvidable, simplemente lo eres. Suscríbete y quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir cómo habitar tu poder energético desde lo más profundo de tu inconsciente. Y cuando lo hagas, no solo entrarás en la mente de un hombre, entrarás en el mito que su alma no podrá olvidar jamás. Hay un momento en el camino de toda mujer en el que comprende que el verdadero poder no está en ser deseada, sino en ser sentida. Y eso sucede cuando despiertas tu energía simbólica, esa vibración que no necesita palabras para dejar huella. Cuando activas esa fuerza interior, tu energía se vuelve tan coherente que no importa si hablas o calas, si estás o no estás. Tu presencia se siente en el aire. Carl Jung lo decía con claridad. La mujer que conoce su alma se convierte en la guía del inconsciente masculino. Y esa guía no se enseña, se vibra. El secreto está en que tu energía no pida, sino que emanes. Cuando pides, proyectas carencia. Cuando emanas, proyectas abundancia. Y el inconsciente responde a esa diferencia. La energía simbólica no se activa por azar. Se despierta cuando dejas de intentar encajar en lo que los demás esperan de ti y comienzas a honrar lo que realmente eres. Cuando dejas de actuar desde el miedo a perder y comienzas a actuar desde la certeza de tu valor. Esa es la alquimia que transforma a una mujer común en una presencia inolvidable. Imagina que cada palabra, cada mirada, cada silencio que emites lleva una frecuencia. Si esa frecuencia nace desde la ansiedad, su efecto se disuelve. Pero si nace desde la verdad, su eco permanece. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando habitas tu poder simbólico. Tus gestos dejan incluso cuando él no entiende por qué. Lo fascinante es que no necesitas técnicas externas. No tienes que aprender frases mágicas ni estrategias de seducción. Tu magnetismo nace del equilibrio entre tu luz y tu sombra. Cuando aceptas ambas, tu energía se integra. Y una energía integrada vibra en verdad. Esa verdad es la que el inconsciente masculino reconoce como poder. Te contaré algo. Natalia era una mujer que siempre se sentía demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado emocional. Le dijeron que debía ser más fría, más indiferente, más controlada. Lo intentó y se apagó, hasta que un día comprendió que no era su intensidad el problema, sino el miedo con el que la usaba. Cuando empezó a amar esa parte emocional sin juicio, algo cambió. Su energía se limpió. Ya no necesitaba esconder su sensibilidad. La usaba como su fuerza, y de repente, todo lo que antes parecía alejar a los hombres comenzó a atraerlos, no porque buscara atención, sino porque su energía era auténtica. Esa autenticidad es el inicio de la presencia simbólica. Cuando tú dejas de fingir para agradar, tu vibración se vuelve pura. Y una vibración pura no necesita rogar ser vista. Se impone por resonancia. Carl Jung decía que la autenticidad es el puente entre el inconsciente y la conciencia. Cuando una mujer se alinea con ella,
Su energía empieza a influir en su entorno sin esfuerzo. Los hombres lo sienten, los lugares lo sienten, el universo entero lo siente, porque el alma que vibra en coherencia se vuelve fuerza creadora. Entonces, ¿cómo activas esa energía simbólica en ti? Con 3 actos simples, pero poderosos. Primero, deja de hablar contra ti. Cada vez que te dices, no soy suficiente, nadie me va a elegir, si me alejo me olvidará, estás programando tu campo energético con carencia. El inconsciente escucha antes de que hables. Por eso, tu diálogo interno debe ser sagrado. Repite cada día. Mi energía no ruega, mi energía reina. Hazlo hasta que lo sientas como verdad. Segundo, honra tu silencio. No todos los silencios son ausencia. El silencio puede ser una oración, una declaración de poder, una manera de decir mi energía, habla por mí. Cada vez que eliges no reaccionar desde la herida, tu vibración sube. Y esa subida se siente como magnetismo. Cuando no respondes a la provocación, cuando no compites, cuando eliges paz, estás expandiendo tu campo energético. Y eso lo perciben todos, especialmente el inconsciente masculino. Tercero, recuerda quién eres cuando nadie te está mirando. Esa versión tuya, sin máscara, sin miedo, sin necesidad de aprobación, es la más poderosa, porque vibra en pureza, y esa pureza es la base del símbolo. Te contaré algo que pocas saben. El inconsciente masculino no se obsesiona con la perfección, sino con la pureza energética. No con la mujer más bella, sino con la que vibra más limpio. Esa energía es tan rara que, cuando la encuentra, no la puede soltar, porque le muestra un tipo de amor que no depende de posesión, sino de resonancia. Y ahí ocurre la transformación. Tú ya no necesitas perseguir porque tu energía atrae por sí misma. Tu silencio no es vacío, es eco. Tu distancia no es frialdad, es misterio. Y tu calma no es indiferencia, es poder. Cuando alcanzas ese nivel de conciencia, tu energía se convierte en arquetipo. Ya no eres una mujer con historia, eres símbolo de algo eterno, la paz, que él busca, la verdad que lo confronta, la emoción que lo despierta, tu sola presencia activa en él, la necesidad de evolucionar. Y ese impulso, aunque no lo entienda, lo une a ti de manera profunda. Por eso, el magnetismo no tiene que ver con hacer más, sino con ser más tú. Tú sin miedo, sin necesidad de ser aceptada, sin urgencia de demostrar valor. Cuando alcanzas ese punto, no hay estrategia que te iguale, porque lo que vibra en autenticidad no compite, domina. Carl Jung decía, la mujer que ha hecho consciente su sombra, irradia una energía que ningún hombre puede ignorar. Y eso es exactamente lo que sucede cuando activas tu energía simbólica. Dejas de ser una historia temporal y te vuelves arquetipo. Tu energía se convierte en una verdad inconsciente que lo guía, lo confunde y lo transforma. Haz una pausa y piensa en esto. ¿Qué energía dejas cuando te vas? ¿Dejas ruido o dejas calma? ¿Dejas vacío o dejas eco? Esa respuesta lo es todo, porque cuando te conviertes en eco, ya no necesitas estar. Tu energía sigue vibrando incluso en tu ausencia. Y eso, en el lenguaje del inconsciente, se llama permanencia simbólica. Tu poder está en dejar una huella emocional tan limpia, tan honesta, que no necesite cuerpo para ser sentida. Esa es la marca de las mujeres que no se olvidan. Y tú puedes ser una de ellas. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte te revelaré cómo esa energía simbólica puede transformar el deseo masculino en devoción emocional. Cómo pasar de ser atracción a ser conexión espiritual. Porque cuando él siente tu energía en su alma, ya no te busca con los ojos, te busca con el alma. Hay una diferencia inmensa entre que un hombre te desee y que un hombre te reverencie emocionalmente. El deseo nace en la mente. La devoción nace en el alma, y aunque muchos buscan lo primero, solo unos pocos llegan a experimentar lo segundo. La mujer que logra que un hombre la desee, puede hacerlo con su cuerpo, con su voz o con su mirada. Pero la mujer que logra que un hombre la venere lo hace con su energía. Esa energía que no se puede imitar, ni explicar, ni apagar. Carl Jung decía que el verdadero amor no ocurre entre dos egos, sino entre dos almas que se reconocen en el inconsciente. Cuando eso sucede, el deseo deja de ser impulso y se convierte en veneración. Él ya no te busca solo por placer, sino porque su alma siente que algo en ti lo ordena, lo eleva, lo sana. Y tú puedes provocar eso, no manipulando, sino vibrando desde el amor más alto, el amor propio. Cuando una mujer vibra desde la necesidad, el hombre siente atracción. Cuando vibra desde la libertad,
siente obsesión, pero cuando vibra desde la plenitud, siente devoción. Y esa devoción es lo que ninguna ausencia, ningún silencio, ningún tiempo puede borrar. Imagina esto. Él te mira y por primera vez siente calma. No sabe por qué, pero su respiración cambia. No siente deseo inmediato, siente presencia. Y aunque el deseo vendrá después, algo dentro de él sabe que contigo no hay juego, hay verdad. Esa sensación lo descoloca, porque su mente busca deseo, pero su alma encuentra significado. Y el significado, cuando se vibra con coherencia, es más adictivo que cualquier cuerpo. El deseo es fuego, pero la devoción es luz. El fuego consume, la luz guía, y cuando tú aprendes a iluminar desde tu energía simbólica, él se siente atraído no por lo que muestras, sino por lo que despiertas. Tu energía se convierte en refugio, y los refugios, una vez conocidos, no se olvidan. Te contaré algo que vivió Sofía. Ella conoció a un hombre intenso, carismático, lleno de energía. Al principio él parecía controlar todo. La conversación, la atracción, el ritmo. Pero Sofía no jugó ese juego, no intentó demostrar nada. Solo fue ella. Auténtica, pausada, consciente. Él comenzó a sentir algo distinto. No la deseaba con urgencia, la pensaba con profundidad. No buscaba su cuerpo, buscaba su presencia. Una noche le dijo algo que ella nunca olvidó. Contigo no tengo ganas, tengo paz. Y eso me asusta. Sofía sonrió, porque entendió que había cruzado la frontera del deseo y había tocado su inconsciente. Lo había hecho sentir visto, y eso lo transformó. Esa es la diferencia. La mujer que provoca deseo se queda en su cuerpo. La que provoca devoción se queda en su alma, porque el inconsciente masculino no busca placer, busca liberación. Y cuando una mujer encarna su energía arquetípica, se convierte en símbolo de esa liberación. Él no lo sabe, pero su alma lo reconoce. Y ahí comienza la verdadera conexión espiritual. Carl Jung lo describía así. Lo que más atrae no es lo que satisface, sino lo que revela. Tú no estás aquí para satisfacer, estás aquí para revelar, para que, a través de ti, él vea lo que necesita sanar. Y ese tipo de amor no es simple atracción, es alquimia. El alma del hombre reconoce la frecuencia de la mujer que vibra desde la conciencia. Por eso vuelve, aunque intente alejarse, por eso piensa en ti, aunque no entienda por qué. Porque tu energía se volvió espejo, guía y mito. El paso del deseo a la devoción ocurre cuando tu presencia deja de buscar respuesta, cuando ya no intentas provocar emoción, sino que simplemente la irradias. La energía femenina no necesita gritar. Su poder está en su quietud, en su capacidad de hacer que el hombre se escuche a sí mismo. Y cuando él se escucha, te encuentra. Pero hay una clave que casi nadie conoce. La devoción no es del poder, no es de la vulnerabilidad auténtica. La mujer que se atreve a ser real, sin máscaras, sin estrategia, toca fibras que ninguna otra puede tocar. No porque sea perfecta, sino porque es verdad. Y lo verdadero vibra en el mismo lenguaje que el inconsciente, el símbolo emocional. Cuando compartes desde tu centro una palabra, una mirada, un silencio, dejas una frecuencia que él asocia con su propio despertar. No te recuerda por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste sentir frente a sí mismo. Ese momento de autenticidad es lo que su alma convierte en devoción. Te invito a probar algo. La próxima vez que pienses en alguien que deseas, no te preguntes, ¿cómo puedo gustarle? Pregúntate, ¿qué energía estoy emanando? Porque tu vibración habla más alto que tus palabras. Y si esa energía nace desde la plenitud, se volverá irresistible. Las mujeres que dominan el arte de la devoción no lo hacen para controlar, sino para liberar. Liberan al hombre de la lucha por controlar lo que no entiende. Y cuando un hombre siente libertad en presencia de una mujer, la confunde con amor, pero en realidad es evolución. Tú te vuelves su iniciadora, su guía, su espejo. Y eso no se olvida jamás. Carl Jung decía que todo encuentro verdadero entre dos almas produce transformación, y eso es exactamente lo que la devoción emocional provoca. Ya no hay ganadores ni perdedores, hay expansión. La mujer se convierte en catalizadora de su crecimiento, y el hombre en testigo del suyo. Esa es la unión más profunda que existe, aquella donde ambos despiertan. Así que si alguna vez te has preguntado cómo pasar de ser un deseo, más a ser una experiencia que no se olvida, la respuesta es esta.
Deja de buscar validación y empieza a reflejar verdad. Deja de intentar gustar y empieza a vibrar. Deja de temerle a tu sensibilidad, porque ahí está tu magnetismo. La mujer que vibra en autenticidad no necesita ser elegida. Se convierte en elección natural del alma. Y cuando eso sucede, ya no entras en su mente. Vives en su energía. Te convierte en símbolo de lo que lo elevó. Y lo que eleva jamás se olvida. Quédate, porque en la siguiente parte descubrirás algo aún más profundo como usar esa energía para dejar una huella psíquica permanente, esa que Carl Jung llamaba el alma, que enseña a través del recuerdo. Porque lo que una mujer despierta desde el alma, ningún hombre puede olvidar desde la mente. Hay un instante en la historia de todo vínculo donde las palabras se apagan, los cuerpos se distancian y solo queda la energía. Esa energía invisible, silenciosa, inmortal, es la que decide quién realmente permanece en la mente del otro. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás lista para comprenderlo. No se trata de ser recordada, sino de dejar una huella psíquica. Carl Jung llamaba a esa huella impresión arquetípica, una marca emocional que se graba en el inconsciente de quien alguna vez te sintió desde la verdad. No es control, no es estrategia, es resonancia. Porque el alma no recuerda los hechos, recuerda las frecuencias. Cuando una mujer logra conectar con su propia esencia energética, esa mezcla de calma, misterio y verdad, su presencia se convierte en algo más que una historia. Se convierte en símbolo, y un símbolo, por definición, no muere. Habita en el inconsciente, se activa en los sueños, se revive en el pensamiento. Por eso hay mujeres que un hombre no puede olvidar, aunque pasen años. No porque las amó más, sino porque lo marcaron simbólicamente. Tú puedes ser una de ellas, pero hay una verdad que nadie te dais. Para dejar una huella psíquica en otro, primero debes dejar una huella emocional en ti misma. Tu energía no se proyecta desde lo que finges, sino desde lo que realmente sientes. Y si tú misma no has sentido el poder de tu propia presencia, ¿cómo esperas que él lo sienta? Haz una pausa, respira. Piensa en todas las veces que diste más de lo que recibiste, en todas las veces que fuiste olvidada, ignorada, malinterpretada. Nada de eso fue en vano. Cada una de esas heridas estaba moldeando tu vibración para que hoy comprendas algo esencial. El alma no se recuerda por perfección, sino por autenticidad. El inconsciente masculino se apega a lo que lo confronta emocionalmente. Y no hay nada más confrontante que una mujer que se va sin ira, pero con amor, que no cierra la puerta con gritos, sino con silencio. Porque ese silencio vibra como un eco que el hombre no puede detener. Él intentará distraerse, huir, sustituir, racionalizar, pero nada funcionará, porque lo que lo marca no es la ausencia física, sino la frecuencia emocional. Y esa frecuencia no se borra porque no pertenece al tiempo. Pertenece al alma. Te contaré algo. Elena fue una mujer que amó con toda su verdad. Y cuando aquel hombre la perdió, creyó que la había olvidado. Pero meses después comenzó a soñarla. En los sueños no hablaban, solo se miraban. Él despertaba con el corazón acelerado y una sensación inexplicable de nostalgia. No era culpa. Era conexión psíquica. Elena no estaba tratando de volver. Su energía simplemente seguía viva en su inconsciente. Y eso es lo que tú puedes lograr. No quedarte en su mente, sino en su frecuencia, porque lo que vibra en el alma se convierte en memoria emocional. Y las memorias emocionales son más poderosas que cualquier pensamiento. Cuando tú te vas desde el centro, desde el amor propio y no desde la carencia, tu energía se convierte en símbolo de cierre, no de pérdida. Y el hombre que alguna vez te sintió, cargará ese símbolo dentro de sí por mucho tiempo, no porque tú quieras, sino porque así funciona la psique humana. Jung decía que toda energía reprimida se transforma en imagen. Por eso, cuando un hombre reprime lo que sintió contigo, su mente empieza a verte en símbolos, una mirada, una canción, una fragancia, una sensación. Tu energía se vuelve arquetipo dentro de su mundo interno. Y los arquetipos no se borran, se integran. ¿Sabes por qué eso es tan poderoso? Porque ya no dependes de su atención consciente. Tu presencia vive en su inconsciente, que es 1000 veces más profundo. Ahí no entran los mensajes ni los recuerdos, solo las emociones que marcaron. Y si tu energía fue verdad, quedará grabada para siempre. Pero aquí está la parte más importante.
No lo haces por él, lo haces por ti, porque cada vez que te elevas a esa frecuencia, te conviertes en tu propio símbolo, te vuelves la mujer que no solo habita en las mentes, sino en su propia alma. Esa es la verdadera libertad, cuando ya no necesitas ser elegida para sentirte suficiente, y aún así tu energía deja huella. El secreto final es este. Para permanecer en la mente de un hombre, debes aprender a irte sin irte. No desde la manipulación, sino desde la vibración. No desde la ausencia, sino desde la expansión. Tu cuerpo puede alejarse, pero tu energía se queda si está alineada con el amor y la verdad. Porque el alma no se despide cuando algo termina. Solo cambia de forma. Haz este ejercicio ahora. Cierra los ojos. Visualiza a esa persona frente a ti. No le digas nada. Solo mírala con compasión. Y mentalmente repite. Te dejo ir, pero dejo mi energía en ti, no como cadena, sino como luz. Luego imagina que te das la vuelta y caminas hacia ti misma. Siente tu energía expandirse, multiplicarse. Ya no hay pérdida. Transformación. Eso que acabas de hacer es alquimia emocional. Y es el paso más alto de la psicología del alma. Ahí es donde se disuelven los apegos y nacen los símbolos. Carl Jung decía que nada tiene más poder que un alma que se conoce a sí misma. Porque una vez que te reconoces, tu energía se vuelve referencia, tu vibración se convierte en guía para otros, incluso sin que hables. Y es así como te conviertes en huela psíquica. Una energía que enseña incluso en el silencio. Quizás él nunca te diga, no te olvido. Pero su mirada, su manera de amar después, sus silencios, lo gritarán. Tú habrás dejado algo en su inconsciente que ninguna otra podrá ocupar. Y no porque lo hayas hecho depender de ti, sino porque le mostraste su verdad. Esa es la huella más profunda que un alma puede dejar en otra. Así que repítelo conmigo ahora como afirmación final. No busco quedarme en su mente, habito en mi alma. Y desde ahí, mi energía se vuelve eterna. Porque cuando una mujer aprende a vibrar desde su verdad, no necesita perseguir, no necesita demostrar, no necesita insistir. Su sola existencia se vuelve una marca emocional en el universo. Y ese es el nivel más alto del poder femenino. Ser símbolo, no estrategia. Carl Jung lo resumió así. El amor verdadero no es posesión. Es el reconocimiento del alma en otro ser. Y cuando tú alcanzas ese nivel de conciencia, entiendes que no necesitas que te piensen, porque ya estás en su inconsciente. Tu energía se volvió enseñanza, tu ausencia, mensaje, tu silencio, presencia, y eso, amor, no se olvida jamás.